Son las 3 de la tarde con 47 minutos. Vamos ahora con una entrevista a propósito de un estudio en que los padres, según este estudio, dice que quieren que el colegio de sus hijos sea uno mixto, disciplinado, laico y público. Bueno, para conversar de todos esos temas estamos aquí en el estudio con Luz María Bacher. ¿Cómo estás, Luz María? Buenas tardes. Gracias, Celeste. Bien. Es bien interesante el estudio, lo conversábamos un poco antes de la entrevista por lo mismo, porque es el segundo que se realiza en este ámbito, pero han cambiado algunos contextos. Lo importante sería rescatar por qué los padres están, por ejemplo, yendo por los colegios públicos, después que el año pasado se vivieron distintas manifestaciones y como que la educación pública quedó un poco desprestigiada. Yo no tengo tan claro que los padres estén por los colegios públicos por poner a sus hijos en los colegios públicos. Yo creo que detrás de esto hay una manifestación muy fuerte acerca de la importancia de tener una educación pública de calidad. Yo creo que en eso hay como el mayor acuerdo. O lo podríamos mirar desde otro punto de vista y decir que hay una cierta inconsistencia entre lo que declaramos y lo hacemos. Porque en lo que hacemos, la matrícula de los colegios particulares subvencionados aumenta y la de las municipales disminuye. O sea, yo creo que existe un voto de intención hacia la educación pública. ¿Que no es un doble discurso o también un poco? A ver, uno podría decir que hay un doble discurso entre decir queremos educación pública, pero vamos a poner a nuestros hijos en los colegios particulares subvencionados. De hecho, la mayoría de los profesores de los colegios públicos tienen a sus hijos en educación particular subvencionada. O sea, ahí hay un cierto doble discurso, sin duda. Pero yo creo que existe una manifestación por parte de la gente en que hay que favorecer la educación pública, hay que tenerla lo suficientemente buena. Y tal vez ahí sería la opción que la mayoría de la gente tomaría. Sería bueno saber, Luz María, en qué condiciones se hizo este estudio. Es el segundo que se realiza, la muestra se toma a partir del mes de marzo. ¿Entre qué padres, cuántos fueron? Como un poco la ficha técnica para ir entendiendo en este... Yo creo que tú la tienes por ahí, la ficha técnica en detalle. Este fenómeno sí, pero más o menos cuántas personas puede haber abordado para ver cómo cambia el contexto de un año a otro. A ver, aclaremos, esto es región metropolitana. Yo creo que tendríamos respuestas distintas si nos hubiéramos extendido a provincia. Pero son aproximadamente 1.200 y algo personas, cara a cara, y con un error muestral de 2.9. O sea, aquí se hizo un estudio metodológico para de verdad cubrir las distintas comunas de Santiago, las distintas realidades socioeconómicas, mujeres y hombres y distintos grupos etarios. ¿Qué pasa con la educación laica, por ejemplo, que también se ve como una de las... Fuertísima, sí. Aparece muy, muy fuerte. La educación laica claramente es el punto más relevante a la hora de escoger. Acá está, y eso no cambia respecto al año pasado, no fue una pregunta del año pasado. Fíjate que el año pasado esta encuesta se enfocó principalmente a la percepción de los padres respecto a las movilizaciones estudiantiles. Lo cual nos dio que pensar en ese momento en que para los padres el salvar el año escolar era muy gravitante, pero también había una fuerte decisión por parte de los padres a apoyar a sus hijos en las movilizaciones y apoyar el fin del lucro. ¿Por qué será la educación laica un tema a lo mejor prioritario o en que se inclinan más los padres en la actualidad? ¿Tendrá que ver con la crisis esta por la que pasa la Iglesia, de que sus hijos tengan una educación religiosa, cualquiera sea el credo? Yo creo que sí. Yo creo que indudablemente los católicos que tradicionalmente han estado muy fuertes en la educación, han visto cuestionado. Además, son muy pocos los colegios de congregaciones. Por lo tanto, los padres perciben que en esos colegios de congregación también hay pocos religiosos a cargo. Entonces, lo sienten, yo creo, desperfilados. Y pareciera ser esa la inclinación. Ahora, si tú miras el gráfico, cambia según los grupos socioeconómicos y también cambia respecto de la edad. Y en eso, Frecia, es importante darse cuenta que quienes están en este momento con hijos en edad escolar sí privilegian la educación laica. Cuando lo miran en perspectiva, vale decir, cuando son muchísimo mayores y pueden mirar el tipo de colegio en el cual hubieran querido tal vez educar a sus hijos,
ahí favorecen notablemente la educación más religiosa. Hay una pregunta que es bien interesante en este estudio y es, ¿qué espera usted del colegio de sus hijos? Porque algunos padres seguramente quieren entregar el mayor porcentaje de educación bien integral, digamos, solo al colegio. Entonces aquí la pregunta es doble. Una, la pregunta que hizo el estudio, pero lo otro, ¿cómo tendría que ser al momento de buscar colegio para los hijos? ¿Cómo busco un buen colegio o cuál es el rol del colegio? ¿Qué tanto porcentaje? Esa es otra pregunta, el rol del colegio es otra pregunta. A ver, yo creo que en esta pregunta, ¿qué espera usted del colegio de sus hijos? A mí no me quedaba claro que pudiera ser tan marcada la diferencia entre el que lo quiera y que lo potencie, ¿cierto? O sea, que lo quiera solo un 4% me dice cosas, me dice como que el rol del cariño y de la afectividad, hagámonos cargo en la casa, no lo dejemos en el colegio. Y sin embargo, el que lo potencie. Ahora, habría una derivada a esto, que lo potencie cuánto y cómo, porque tú vas a los colegios y te dicen que los padres no aceptan que les exijan mucho a los hijos, ni que les pongan tarea, ni que los obliguen demasiado. Entonces hay sí, que lo potencie pero que no le duela. Claro. Que no aparece claro aquí, no hay una derivación, pero que yo creo que sería interesante verlo. Ahora, ¿qué rol también tiene que jugar el papá o la mamá o los padres en este caso, siempre relacionado con el estudio? Hacer las tareas, por ejemplo, con los hijos, ir a las reuniones. ¿De qué manera yo me hago cargo también de la educación de mi hijo? Lo que pasa es que esa pregunta deriva de otra que fue la que me dolió. A ver. Me dolió. Cuando tú les preguntas, ¿cómo ve usted el colegio de sus hijos? Yo hubiera esperado que... Está por ahí. Yo hubiera esperado que fuertemente dijeran que el colegio es un socio. En que tenemos a un elemento en común, que es el niño y su proyecto educativo. Pero nosotros padres, ustedes colegio, entre los dos hacemos esta sociedad en que cada uno pone lo mejor de su parte para que este, entre comillas, producto sea lo que los dos queremos. Eso para mí es una sociedad. Implica que ambas partes se reconocen a sí mismas, confían la una en la otra, vale decir colegio y familia, pueden poner lo mejor de su parte. Pero fíjate tú que no es así. La gran mayoría de los padres todavía ve al colegio como una institución a la cual confiar. Y los colegios, yo he estado dentro de los colegios gran parte de mi vida, sienten que es muy injusto que la familia les deposite un niño y que no exista esa parte de la sociedad que implica el respaldo a la autoridad escolar. Y de ahí va a cuando tú les preguntas a los padres, ¿cómo siente usted que tiene que apoyar la participación? Y te dicen, yendo a reuniones, ayudándolas con las tareas. Y con eso ya están listos. O sea, en la mayoría de los casos. Y la verdad es que no es así. ¿Cuánto, si hablamos de porcentaje, cuánto de 10? Porcentaje, por tratar de traducirlo de alguna manera. Por lo que a mí me hubiera gustado, sí. A mí me encantaría llegar a tener un 70% de padres que sientan al colegio como un aliado, como un socio activo. Porque siento que eso nos daría ese garantía de ese padre que tomó una opción. Dije, primero que nada, no llegar al colegio, no donde quedó, sino que donde lo puse. Y lo puse habiendo hecho un acto de búsqueda y un acto de fuerza por tratar de encontrar un complemento al proyecto de vida que yo como familia tengo. Yo creo que independiente de la estructura familiar, la educación de un niño es una responsabilidad de adulto y por lo tanto tiene que ser asumida con compromiso real. Al momento, Luz María, de elegir el colegio de mi hijo, ¿qué es lo primero que tengo que plantearme? Porque claro, pasó ya la época de matrícula y ya estamos listos para el 2013, pero muchos padres comienzan este año a hacer todo un proceso que es bien engorroso, es bien doloroso para algunas familias que tienen un colegio pensado, idealizado incluso para sus hijos y después esto no. Es que tú lo acabas de decir, idealizado. O sea, ¿cuánto tiempo te tomaría a ti
si quisieras establecer una sociedad de trabajo con alguien. Tú verías los antecedentes, te preocuparías mucho de conocer cuál ha sido la historial de ese futuro socio, ¿no es verdad? Trabajarías mucho en saber cuáles van a ser tus afinidades, dónde están las competencias, dónde están las fortalezas y cuáles son las debilidades en las cuales tú tendrías que aportar. Yo creo que la idealización de un colegio es fatal. Ahora, hay encuestas anteriores del CEP y varias otras que te dicen que los padres escogen colegio principalmente por cercanía, pero a mí me gustaría entrar un poco más en ese tema, ¿eh? Cuando a ti te preguntan que lo quiera y te contestan solo un 4% que lo quiera, a mí me dicen, ok, los padres no esperan que el colegio quiera a mis hijos. Pero fíjate que tú lo vas mirando y tú te das cuenta que, lo puedes ver en otra lámina, en el que lo ordene y que lo ennoblezca, figura entre los mayores, sobre los 60 años, ¿eh? Que lo ordene. O sea, el colegio tiene que poner estructuras, tiene que tener estructuras que formen los hábitos, que permitan esa formación de hábitos, tiene que tener estructuras que permitan que se saque lo mejor del niño, pero a la vez que se le entregue la posibilidad de lograr un control de la voluntad, un control del carácter, que es lo que de alguna manera va a determinar que ese niño despegue a futuro. Interesante el tema, Luz María, te queremos agradecer por haber venido a Canal 24. Un millón de gracias por lo que quieran. Ya, que te vaya muy bien y nosotros mientras tanto vamos a hacer una pausa en las noticias y ya regresamos.